Muy buenas tardes, siendo las 16 horas, de acuerdo a, a nuestra citación, vamos a dar por comienzo a este webinar, primer webinar que tenemos como Coresemina Atacama. Y para ello, primero, darles las gracias a todos los que están de alguna u otra forma conectados con nosotros. Hay muchas, la verdad que no quiero hacerlo porque ya tenemos más de 30 personas conectadas, pero darles un saludo muy especial a cada uno de ustedes, darles las gracias por estar conectados en esta nueva, yo diría esta nueva iniciativa que estamos desarrollando como Coresemina. Nueva. Vamos a tener que ir aprendiendo en conjunto con esto. Un especial saludo también para María Francisca Plaza, que es la Seremi de Gobierno, quien ha estado conectada desde hace algunos minutos y que también nos acompaña el día de hoy, a sabiendas que tiene varias actividades por ahí presentes. Así que mucho gusto a todos, muchas gracias y más que nada yo iría presentarles a nuestra relatora del día de hoy. Ella es Luz Poblete, una profesional del área de la psicología de la Universidad Católica de Chile. Yo diría de que Luz es una persona muy especial para nosotros, la hemos conocido ya hace algún tiempo. Tenemos muchas motivaciones similares con relación a todo lo que es el tema de contingencias de crisis. Hemos hablado mucho sobre esta materia y ha tenido, yo diría, la voluntad de poder estar participando en la primera actividad con la cual abrimos como Coresemina Atacama estas iniciativas de manejo y de contención de crisis. Ella, como decía yo, es una psicóloga que goza mucho de todo lo que es el concepto de su profesión. Le encanta poder ayudar a entender, ¿cierto?, a los demás, a aliviar el dolor de otros, de poder compartir experiencias y principalmente orientada en los conceptos de terapia familiar y de pareja, en una orientación sistemática, que es como ella lo ha denominado. Luz ha desarrollado diferentes tipos de actividades, ha participado en consultorías o en consultoras directas, y yo diría que uno de los aspectos más relevantes que tiene es todos los conceptos de capacitación y contención en cuanto a alcohol y drogas. Ha recorrido gran parte de Chile apoyando diferentes instituciones que trabajan justamente en ese concepto. Se ha dedicado digamos, a la disciplina de la consultoría organizacional, principalmente al desarrollo organizacional, y muy fuertemente también en las estrategias de recursos humanos. Luz ha tenido varias participaciones directas, incluso tuvo unas pasantías muy importantes en Europa, principalmente en España, donde fue profundizando muchas de estas iniciativas, lo cual le llevó de alguna u otra forma posteriormente a reintegrarse a su país, Chile, donde ha estado trabajando en consultoría, yo diría, ha fundado divisiones principalmente orientadas al desarrollo estratégico. Es una persona muy abierta con relación a estos temas, los manejos o los temáticas de manejo en cuanto a liderazgo, trabajo de equipo, estructuras organizacionales, nivelaciones de remuneraciones, ha sido una de las acciones más frecuentes que ha ido desarrollando a través del tiempo. Posteriormente, de su paso por diferentes consultoras, estableció su propia consultoría, o su propia consultora. Es una persona abierta, muy cercana, muy empática, diría yo. Yo diría que nos acerca mucho en el tema de crisis, la contención de crisis, porque tuvo una muy buena participación o una alta participación en materia de crisis. Yo diría que principalmente con los aluviones de Antofagasta. Los que estudiamos por Antofagasta nos vamos a acordar justamente de esos conceptos catastróficos que marcó pauta, muy importante. Orientó mucho ese trabajo, desarrolló muchas acciones de ese tipo y yo diría que es lo que nos ha acercado justamente a poder partir con ella y que ella sea nuestro puntapié inicial con relación a estas temáticas que vamos a ir desarrollando paulatinamente. Una mujer muy especial, le gusta por sobre todas las cosas compartir con su familia, tiene un par de mellizos que la tienen loca, dice, tiene 2 hijos de 11 años con los cuales comparten. Lo único malo que dice que es media flojita para los deportes, ¿ya? Pero que con esa cantidad de hombres que tiene en su casa, la han ido llevando paulatinamente, la han ido obligando a desarrollar actividades deportivas al aire libre. Pero básicamente estamos muy agradecidos desde ya con tu buena voluntad, yo diría con tu disposición para poder trabajar. Ya llevamos un buen número de personas que están conectadas y yo solamente quiero dejarles
con ustedes a Luz, para que quedes con la palabra, Luz. Mira, nos vamos a permitir, para poner una cosa Muchas administrativa, gracias, Gastón. vamos a mantener los micrófonos en general del resto de los participantes cerrados, y principalmente para que no se nos produzcan acoples. Y vamos a dejar al final de digamos, de este relato, vamos a dejar alrededor de algunos minutos para poder hacer algunos tipos de preguntas, que si quieren nos pueden establecer a través de los chats que están directamente, o en vivo, en directo, como lo vamos a hacer en los últimos 7 minutos que hagamos de esta presentación. Sin más que decir, dando las gracias por todo esto y que tengamos una hora muy potente, muy atractiva. Estimada y querida Luz, quedas con la palabra. Muchas gracias por esa tremenda presentación, Gastón. Bueno, primero que todo, agradecerte la confianza por esta invitación. Yo me siento honrada que Coresemin haya pensado en mí para poder ser parte de este ciclo de charlas tan necesarias en tiempos de crisis y en tiempo también de cuarentena. No es una crisis como cualquier otra, sino que es una crisis que nos ha mantenido también en cuarentena, la mayoría de nosotros, ya sea voluntaria u obligatoria en algunos casos, en algunas comunas. A mí ya me tocó, dentro de la comuna donde vivo, estar en cuarentena total, así que he pasado por esa experiencia, y por supuesto tratando de mantener la cuarentena voluntaria para cuidar a los míos, a mi familia, a los mellizos, que como bien dice Gastón, aquí están dentro de la casa, a mi marido, y por supuesto cuidar también a mi equipo de trabajo. Bueno, la idea es aprovechar esta hora al máximo. 10 minutitos antes, por favor, le pido ahí a Gastón que abra su micrófono, que me pare, porque yo puedo hablar toda la tarde de un tema que me apasiona, como psicóloga primero, la salud mental, un tema que en política pública todavía no está tan desarrollado en Chile. Yo creo que le damos poca importancia a la salud mental y sobre todo al impacto que hay en salud mental en las crisis que nosotros tenemos como chilenos. Tenemos una geografía que nos mantiene en constante estado de alerta, y por lo tanto el estado de la alerta, psicológicamente hablando, es un estado de permanente estrés, y ese permanente estrés sí afecta en varios aristas de nuestra psicología, de nuestra psiquis. Psiquis que, como sabemos, no solamente lo que pensamos, sino que también lo que sentimos y las reacciones en nuestro cuerpo. Reacciones fisiológicas como reacciones en el comportamiento. Cuando hablamos del ser humano y de la salud mental, no es solo de aquí hacia arriba, sino que es todo nuestro cuerpo. Y eso es lo primero que tenemos que saber cuando vamos a hablar de salud mental, como si fuese algo separado de lo que le pasa al cuerpo. Yo creo que por ahí también es algo que en el lenguaje tenemos que ir cambiando. Es una salud, yo me gustaría que empezáramos a hablar de salud integral, y yo creo que es algo que por lo menos a nivel de gobierno y pensando en lo que está pasando ahora con la crisis del COVID, es algo que uno no lo puede pensar solo. Ya sabemos cómo el impacto de algo que es de salud pública, de una emergencia sanitaria, se ha convertido en un problema a nivel social, un problema a nivel económico y por supuesto a nivel laboral, y a nivel laboral es a nivel familiar, y si es a nivel familiar es a nivel individual dentro de la salud mental de cada uno, y cómo nos va a afectar, cómo nos está afectando y cómo nos va a afectar esta crisis en adelante. Dicho esto, paso a la definición. ¿Qué vamos a entender? Para poder entender la salud mental, tenemos que, en tiempos de crisis, tenemos que entender primero qué es lo que es una crisis, qué podemos, cómo identificamos y describimos ese ambiente emocional, aquello que nos saca nos altera lo habitual, nos altera la situación que actualmente estamos viviendo cuando ocurre un evento que lo desencadena. Y no solamente eso, sino cómo reaccionamos las personas frente a estos eventos que salen de lo habitual, que nos desafían a enfrentarlo, a confrontarlo, y luego qué eso provoca en nosotros y en nuestro ambiente. Eso es lo que me gustaría transmitirles. Y eso adecuado a el impacto especialmente psicológico en torno a una crisis, y cómo podemos aliviar ese estrés que nos produce eventos o a nosotros mismos o a nuestros cercanos que son afectados por esta situación. Entonces, deme un segundito que voy a correr. Tengo acá encima para poder ir pasando las láminas. ¿Qué es una crisis? La crisis de la emergencia. Nosotros estamos viviendo hoy día una emergencia sanitaria. Esto
La teoría de la crisis, la intervención en crisis y lo que ocurre en salud mental son teorías que vienen hace muchos años, son relativamente nuevas en la psicología y se han ido desarrollando a partir de la propia experiencia de la crisis. En Chile, como bien lo decía Gastón, una de nuestras primeras experiencias más sistematizadas en torno a la intervención en crisis y a entender el fenómeno de la salud mental en las crisis fue durante los aluviones de Antofagasta. Yo no es que fuera tan, en esa época, especialista en el tema de crisis porque era estudiante, pero sí estudiaba con Enrique Chía, un especialista en intervención en crisis, que fue el que manejó toda la crisis de los aluviones en Antofagasta y la cual nosotros, sus estudiantes de psicología, los que nos interesó el tema, pudimos aprender desde ahí la teoría y la práctica de cómo se interviene psicológicamente en procesos de crisis. Luego, bueno, yo he sido consultora, ya lo comentó Gastón en mi experiencia, la siguiente crisis que me tocó vivir como profesional y en la cual intervine directamente a grupos de trabajo en nuestros clientes como consultora de desarrollo organizacional fue durante el terremoto del 2010. Y de ahí, y como psicóloga clínica en ese mismo momento, intervine en un grupo de psicólogos que nos reunimos para poder hacer orientación psicológica telefónica. Miren qué importante lo que les digo, no se los digo solo para contarles mi currículum, sino que se los digo porque hoy que estamos en cuarentena, hoy que uno de los medios para comunicarse con otro y para poder hacer contención, incluso ayer que estuve en un seminario de intervención en crisis con nuestros colegas, así que estoy con la materia bien fresquita para compartirla con ustedes, tiene que ver con cómo estas nuevas metodologías y nuevas tecnologías, y no tanto como el teléfono, pero sí que podamos hacer intervenciones también a nivel telefónico, que en ese momento era bastante rudimentario, el 2010, y no pensábamos el impacto que podía llegar a tener, sobre todo ahora en el acompañamiento de, por ejemplo, adultos mayores que están solos en sus casas y que requieren de orientación psicológica telefónica frente a la crisis, frente al impacto en la salud mental de ellos. ¿Cómo podríamos llevar eso a algo mucho más masivo y a la contención también de la violencia intrafamiliar, que es algo que ha aumentado también en el último tiempo, y al menos es un riesgo dentro de una crisis como la que estamos viviendo? Entonces, tenemos que entender qué es una crisis, qué es la crisis de la emergencia, que no es cualquier crisis porque suelen ser crisis más masivas, que nos llega a todo el que compartimos muchas más personas, como por ejemplo la del COVID de hoy. ¿Cuáles son las características de una crisis? ¿Cómo nos afecta una crisis? Y por lo tanto, que es algo que yo sé que todos ustedes pueden esperar dentro de esta hora y que pueden hacer todas sus preguntas, ¿cómo manejamos y controlamos una situación de crisis? ¿Qué es una crisis entonces? Es un evento crítico. Es una situación vital compleja, distinta, inesperada, sorpresiva o no, mantenida en el tiempo o no, o incluso positiva. El que nos pidan matrimonio, créanme que también puede ser vivido como un evento estresante, un evento de crisis, porque moviliza en uno mecanismos que antes no estaba preparado para afrontar una situación como esa. No siempre las crisis son algo negativo necesariamente, sino que también uno puede entrar en estado de crisis pensando en la salud mental cuando es un evento positivo. Por ejemplo, cuando me dijeron que no estaba embarazada de uno, sino que estaba embarazada de dos. O sea, si ya se primeriza, es un evento vital estresante, imagínense cuando te dicen que ese embarazo es de alto riesgo y además es múltiple. Eso también es una manera de enfrentar una crisis y que nos desafía al ser humano y a la salud mental del ser humano a querer afrontarlo de manera distinta y que ese estrés no te lleve a una enfermedad mental mayor, ¿verdad? Entonces, esa situación vital compleja genera un alto nivel de estrés. ¿Debido a qué? ¿Por qué se aumenta el estrés? Porque excede el rango de la experiencia habitual. Y por lo tanto, hay un estado desorganizado que produce el impacto de esta situación, altera la vida y sobrepasa la capacidad habitual de poner en marcha los clásicos mecanismos de afrontamiento que puedan aliviar esa sensación, ya sea de dolor, de incomodidad, de molestia, u otros síntomas que vamos a ver más adelante. ¿Con qué quiero que se queden de la definición? Que es una situación vital compleja. Imagínense decir que hay un virus a nivel mundial que no tiene cura, que amenaza la vida, ya es por sí mismo un evento estresante y complejo, que además genera un alto nivel de estrés porque sientes amenazada la propia vida, y si no es la propia vida, es la de tu entorno más cercano, y es
y es tu entorno más querido, lo cual también aumenta, y excede el rasgo de experiencia habitual el hecho además que la medida que más ha dado resultado para poder contener o controlar o manejar esta crisis sanitaria ha sido la del encierro, del confinamiento, la de la cuarentena. Y eso obviamente produce un estado de desorganización de tu vida, además frente a la amenaza de posible pérdida de trabajo, de falta de remuneración, de que algún ser querido se vaya a enfermar. O sea, si le sumamos todas esas características, en realidad esta crisis es de verdad, un pasto seco para encender las alertas psicológicas de alto estrés y por lo tanto de sintomatología que debiera ser tratada o al menos nosotros estar atentos, y espero que les sirva los mecanismos de afrontamiento que podemos nosotros realizar en nuestra cotidianidad o en esta, voy a decir algo que espero que se rían incluso con los micrófonos, esta nueva realidad, ¿no? Esta nueva realidad que estamos afrontando. Ya es una nueva realidad, y digo realidad y no normalidad, por si lo notaron, porque creo que lo normal, los psicólogos, pensamos que la normalidad no existe, la normalidad es un consenso, y por lo tanto cualquier cambio que haya a nivel social o de nuestros propios sucesos de vida, como cambiar de ciudad, como cambiarse de casa, como pasar de un estado vital a otro, de soltero a casado, de con hijos sin hijos con hijos, con este empleo no, cesantía, aumento a pasar a otro cargo, cualquier evento vital puede efectivamente cambiar esa normalidad y pasar a una nueva. Por lo tanto, la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse y flexibilizarse tiene que ver con su capacidad de afrontamiento de estas situaciones que parecen de crisis, que los afrontamos puede ser, como dice acá, algo que parece peligroso porque genera incertidumbre, porque tiene consecuencias negativas, porque vemos amenazas, pensemos en el COVID, puede ser también una oportunidad. ¿Qué oportunidad? De cambiar de paradigma, de reflexionar respecto de lo que ha sido nuestra sociedad, reflexionar respecto de lo que pasó con nuestros propios trabajos, una oportunidad del cambio de relaciones humanas por el hecho de estar confinados o encerrados en el fondo en el confinamiento con nuestras propias familias, el acercamiento con nuestros hijos, con nuestras parejas. ¿Puede ser un peligro de crisis, de conflicto? Sí, puede ser. Puede ser tomado también como una oportunidad de crecimiento, de maduración y de reflexión, de austeridad, de humildad, también puede ser. Entonces, lo primero que les quiero decir, que habiendo hecho esta definición de crisis, ya sabemos que el COVID o esta emergencia sanitaria en realidad es un pasto seco para tener efectos en nuestra salud mental. Sí, lo es. ¿Cómo lo vamos a significar cada uno desde su propia experiencia? Puede seguir siendo un peligro que nos lleve a una consecuencia mayor en términos de salud mental, o puede ser una oportunidad que nos lleve a un mayor crecimiento, aprendizaje, maduración, mejores relaciones. Cada uno lo significará y este es el primer desafío que les pongo sobre la mesa. ¿Por qué? Porque suelen ser las crisis un fenómeno limitado en el tiempo. Nosotros ya venimos golpeados de una crisis social, y eso nadie lo puede desconocer. Lo que ocurrió durante los meses de octubre, de noviembre y de diciembre especialmente, esos 3 meses, siendo muy intenso el mes de octubre, ya generó en nosotros un cierto cambio en ese paradigma. Esta crisis ya provocó una nueva reflexión en torno a lo que está pasando con nuestra sociedad desde nuestros distintos espacios, ¿no? Para algunos desde la repercusión en sus trabajos, para otros desde su rol social o político o familiar, para otros simplemente incluso por ver las noticias o por salir a su ciudad y verla en el suelo, etcétera, etcétera. Entonces ese fenómeno limitado en el tiempo nuevamente nos pone en el desafío de ¿va a cambiar algo? O simplemente esperamos que pase la crisis para que vuelva todo a ser igual. O sea, cuando hablamos de nueva normalidad, estamos hablando de algo distinto, ¿verdad? Y en ese momento decíamos, esto no puede quedar así, no puede esta tremenda movilización quedar en nada, que no cambie nada, que no nos relacionemos de manera distinta, en los distintos ámbitos en que eso puede ocurrir. Cada crisis, este evento, vuelvo al COVID para poder centrarlo ahí como un tremendo ejemplo y como algo que estamos viviendo todos, de alguna u otra manera, tiene una vivencia subjetiva, es
desde si soy, yo lo significo desde mi propia experiencia, desde mujer o no soy mujer, desde o hombre, desde si tengo o no tengo familia, si tengo o no tengo trabajo, qué tipo de trabajo tengo, porque no es lo mismo la vivencia, por ejemplo, de los funcionarios de salud, ¿verdad?, a alguien que tiene una pyme y un restaurante. Entonces, cada uno lo va a vivir, ¿cómo lo viven ustedes en el Coresemin desde sus distintos puestos de trabajo dentro de la minería, o los otros que nos están viendo, si hay otras personas, otras audiencias hoy día escuchando este seminario, esta charla, desde dónde lo está mirando, desde dónde lo está significando? Y eso es lo que se llama relativa permeabilidad psicológica, es decir, a mí me va a llegar, ¿qué me va a llegar? El hecho de estar encerrado, el hecho de haber perdido mi trabajo por causa de esto, el hecho de ser un grupo vulnerable a contraer la enfermedad, el hecho de tener hijos pequeños o grandes, o que estén o grandes en otra ciudad, por ejemplo, y no poder estar con ellos. ¿Qué es de esta crisis lo que más yo voy a significar? Y a partir de eso va a ser tu nivel de estrés que vas a vivir producto de esto y cómo va a afectar tu salud desencadenante. El evento desencadenante en este caso es claro, sabemos cuál es, fue medianamente sorpresivo porque sabíamos que venía ocurriendo desde Europa, cuando llega acá en el mes de marzo, pero la sorpresa fue declarar estado de catástrofe y emergencia, y eso incurrir una serie de medidas de las cuales no estábamos acostumbrados, y eso sí lo recibimos de golpe porque, nuevamente, nuestros mecanismos de defensa habituales para resolver situaciones cotidianas ya se ponían a prueba porque esto ya era otra realidad. Ya es otra realidad en el caso, voy a poner mi ejemplo, ¿verdad?, de estar en la casa, desde la casa trabajando, ¿verdad?, para todo Chile en mis distintos roles. Eso son las características entonces de una crisis. Lo que ya decíamos, aquí un poco repito la idea, la experiencia previa de la persona con respecto a eventos similares. No es lo mismo que esto lo esté viviendo una persona que, por ejemplo, esté saliendo de un cáncer, en pleno tratamiento con quimio, que tienen baja sus defensas, se vuelve de riesgo. No es lo mismo ser joven que adulto mayor en este caso, no es lo mismo ser, ¿verdad?, funcionario de salud, lo vuelvo a poner como ejemplo, que van a estar mucho más expuestos y que van a estar en este momento a ser un empresario de restaurante o estar en la minería, ¿verdad? Cada uno, esa experiencia previa con respecto a eventos similares o en la intensidad del impacto en la vida de hoy día, de quienes hoy día estamos sobreviviendo a esto, porque hoy día se trata de sobrevivencia, aun cuando yo piense que a mí no me va a tocar o podría enfermar y no ser tan fuerte, el pensar que hay un otro que puede morir respecto de esto, le da un significado y por lo tanto el impacto psicológico es mayor cuando se trata de la vida de las personas, ¿verdad? El significado del evento ya lo nombramos, el bienestar emocional con el cual te pilla esta pandemia. Se han disparado, así como se han disparado los llamados de orientación de violencia intrafamiliar, se ha disparado también la orientación psicológica para nosotros pacientes, ¿verdad? Dentro de la psicología clínica, pacientes de alto riesgo, pacientes con probables ideas e intentos suicidas, pacientes con alteraciones graves de personalidad, de graves desestabilizaciones del ánimo. Entonces suelen exacerbarse en momentos de crisis. Por eso el bienestar emocional de la persona, y eso en el plano más clínico de la psicología, pero si lo pongo en un plano más sistémico, esa es mi especialidad, lo decía, también el ámbito, el bienestar emocional tiene que ver con tu red de apoyo. O sea, no es lo mismo quedar encerrado porque es tu padre solo o viudo, que está solo en su departamento y yo solo le pude dejar comida y dejársela fuera, ¿verdad? Y esta persona estar sola, a ese bienestar emocional es mucho más distinto a si es que yo estoy confinado dentro de mi casa en cuarentena, en familia, con mis hijos cerca, o quienes tienen a sus hijos lejos, por ejemplo, estudiando, etcétera. O sea, eso también impacta en el bienestar emocional de la persona que está afectada por la crisis y que la vive y la significa de distinta manera. Y por supuesto el tiempo que ha transcurrido, no es lo mismo los que partimos con cuarentena desde el día 1, ya llevamos 2 meses prácticamente encerrados, que los que han partido paulatinamente, los que no habían estado en cuarentena y ahora están en cuarentena obligatoria. Todas esas cosas van afectando en la manera en que yo voy a reaccionar frente a la crisis. Como decíamos, el evento desencadenante fue en el minuto que dijimos primer muerto en Chile,
estado de catástrofe y emergencia, a hacer cuarentena, ya sea voluntaria o obligatoria. Eso yo lo significo personalmente, en base a mi experiencia, con eventos similares y en el momento vital en el que estoy en el presente, o sea, pasado, presente, y también mi visión del futuro, por ejemplo, peligrar el trabajo. O sea, yo puedo haber dicho, mi experiencia pasada es, chuta, me fue mal ya en octubre con la crisis anterior. Ahora, mi presente es, recién me estaba recuperando en marzo y resulta que veo el futuro de manera catastrófica porque digo, voy a tener que volver a encerrarme y puedo perder mi trabajo, puedo ir a quiebra y eso me puede deprimir. Pensemos en la salud mental. Pongo ese ejemplo porque miles de chilenos y chilenas están viviendo este impacto a nivel nacional. Creo que es muy gráfico de cómo un evento desencadenante, más la significación que yo tengo del pasado, presente y futuro, puede hacer entrar a estas personas en una crisis emocional, porque aquí la crisis ya no deja de ser el COVID, sino que pasa a ser la crisis emocional que vive esa persona en particular. ¿Cómo yo afronto esa crisis? Si es de forma inadecuada, es decir, supera mis mecanismos de afrontamiento, supera mi capacidad de afrontar una crisis, puede haber un aumento de patologías y afectar directamente la salud mental, requiriendo de tratamientos de otra naturaleza y no solamente la contención preventiva, que yo creo que la mayoría de ustedes entiende este concepto de prevención. Bueno, esto es prevención en salud mental. ¿Qué mitos manejamos? ¿Qué mitos y qué cosas ocurren en la fantasía en esto de la salud mental frente a una crisis? Por ejemplo, no hay nada que hacer frente a una crisis, solo hay que dejarlo pasar. Entonces vamos, nos encerramos como aquí nada ha pasado, jurando que no nos va a afectar en nada, que yo puedo estar tranquilamente acá, como bien me molestaba ahí Gastón, tranquilamente con mis mellizos todo el día, feliz, la familia que yo casi no veo nunca porque trabajo todo el día, o trabajo mucho, o viajo mucho, es una oportunidad, y esperar a que pase. Es muy difícil en esta crisis, sobre todo, pensar en este mito, porque la verdad es que sí nos va a afectar, a todos nos va a afectar, de alguna u otra manera, en mayor o menor intensidad, pero a todos nos afecta, y porque además hay una cosa que le suma estrés a esta crisis, y es que no sabemos cuándo va a terminar. Si bien sabemos que las crisis tienen un tiempo determinado, la verdad es que en este caso lo que ya estamos experimentando es que probablemente tengamos que aprender a vivir con el COVID. No es algo que se supere hasta que no aparezca la vacuna, que no hay un tratamiento, y vamos a tener que salir en algún momento. Entonces esto de esperar que se pase no es como un terremoto, que sabemos que ocurrió y después vivimos el impacto, la reconstrucción, que eso vive otro proceso psicológico, sino que en este caso la incertidumbre va a ser nuestra mejor compañera y vamos a tener que aprender a vivir con ella, si no el efecto va a ser mucho mayor en salud mental. Hay que superarla rápido, mientras antes se restablezca la normalidad mejor. ¿No les parece esa frase conocida? Fíjense que yo tengo esta materia de hace muchos años y la volví a revisar hoy día para acompañarlos a ustedes a propósito y en el contexto del COVID, y fíjate que ahí lo que nos mata es la ansiedad. Muchos criticaron al gobierno por justamente la ansiedad de decir retomemos el trabajo, retomemos los malls, retomemos la función pública, retomemos los colegios, porque hay una sensación de que cuando eso ocurre, la normalidad desaparece la crisis. Y creo que ahí los timings son muy importantes. Ahora, darle el beneficio de la duda en el sentido de que esto no es mal o bien intencionado, no le podemos poner adjetivo. Lo que estamos viviendo es una crisis mundial única. La última peste con este nivel de impacto fue hace más de 100 años, difícilmente tenemos registro de cómo se maneja mejor o peor. Algo podemos sacar conclusiones porque obviamente Europa viene viviendo esto antes que nosotros, pero la verdad es que no hay recetas para eso y hay que tolerar cierto nivel quizás de errores, cierto nivel de ansiedad por tratar de que las cosas funcionen y vayan estando mejor. No es fácil tener a todos contentos, el estar todos encerrados también sabemos que tiene un impacto, o si todos estuviéramos cerrados y no existiera nada, también sabemos que la economía va a traer alto impacto en los empleos y esos empleos va a traer gran impacto a su vez a cada una de las familias chilenas. Entonces, no es fácil mantener el equilibrio. No hay que hablar acerca de las crisis y así se olvidan y superan. Es decir, de aquí voy a las casas de cada uno de los que ustedes me están viendo o dentro de sus equipos de trabajo, porque fíjense que muchos de estos talleres de intervención en crisis nosotros lo hacemos en los equipos de trabajo, porque
cuando pasan y tenemos que hacer una recuperación de la habitualidad, cuando volvamos de nuevo al trabajo o mientras estamos en nuestras casas, hay que conversar respecto de lo que está pasando, en el lenguaje adecuado según la edad de quienes tenemos en nuestras casas, pero incluso entre nuestra pareja, porque el nivel de tensión también o de estrés que esté viviendo cualquier miembro de la familia que hoy día está confinada es distinto. Es distinto trabajar, en mi caso, que trabajo en temas de salud, o en temas de salud pública, o en temas de política, o lo que esté dedicada hoy a otra persona si yo viviera con un doctor, o si yo viviera con un gerente de recursos humanos, a que yo viviera con alguien que quedó cesante, o alguien que acaba de perder su pyme. Todos esos efectos son parte también de la crisis y no podemos hacer como aquí nada ha pasado, porque no por no hablarlo significa que no existen. Y esa es una diferenciación que psíquicamente, psicológicamente, a veces nuestra mente nos engaña con eso. Y por supuesto hay que buscar un culpable, dice acá. No nos ayuda en nada, ¿verdad? Buscar los culpables de, por ejemplo, una reorganización familiar, por ejemplo, del efecto a nivel laboral, por ejemplo, a nivel de las medidas que se están tomando a nivel de gobierno, porque la verdad es que ni una de esas cosas nos va a solucionar el problema. Entonces, mejor estar todos en la solución, en el autocuidado, en la autorresponsabilidad, para compartir entre todos, no la culpabilidad, sino que la responsabilidad de salir adelante de esta crisis. Desde lo que podemos hacer solo por quedarnos en nuestras casas, o porque salimos y nos cubrimos con nuestras mascarillas, ¿verdad? El autocuidado. Bueno, usted, el Coresemín, sabe mucho más que yo de que uno es su mejor prevencionista y por lo tanto uno es su mejor doctor en este caso, nuestro mejor inmunólogo o patólogo, somos nosotros mismos en el momento que nos cuidamos, nos lavamos bien las manos, usamos el alcohol gel, tratamos de mantener la distancia física con el otro, no la distancia social. Me encantó esa diferencia que se hizo en algún minuto, porque distanciamiento, yo hoy día no estoy distanciada socialmente con ustedes, tengo la oportunidad y quizás si no hubiese vivido esta crisis, no estaría hoy día conversando con ustedes respecto de esto. Entonces, esto sí hay una cercanía social, pero no la cercanía física. Todas esas medidas son parte de la propia responsabilidad por el cuidado de uno mismo, pero también de los otros. Entonces, salud mental en crisis, durante un desastre, una crisis, una catástrofe, cualquiera sea la razón, usted podría efectivamente ver y oír cosas muy desagradables o muy penosas o muy tristes como las que hemos visto. Estas circunstancias obviamente provocan un estrés para todos, insisto, el nivel va a depender de las características. Hay un trauma psicológico directo que podría producirse porque perdí, por ejemplo, si yo perdiese a un ser querido producto del COVID, por supuesto que esa pérdida personal haría en mí un efecto en mi salud mental bastante mayor que en otro que no lo ha perdido. Trabajar en su comunidad, por ejemplo, ser funcionaria de salud y estar expuesta todos los días y por lo tanto tener la amenaza de exponer a mi familia por el hecho de trabajar en salud. Ayudar a los vecinos, amigos, compañeros. Yo también puedo querer en este afán por ayudar, de acompañar a algún abuelito. Hoy día tenemos preciosas campañas de jóvenes ayudando a los abuelitos a pagar sus cuentas, a llevarles alimentación, los mismos delivery, qué sé yo. Esa ayuda también produce efectos mayor porque la amenaza crece y el estrés por lo tanto crece, aun cuando mi intención sea de ayuda. Y por supuesto, relacionado a lo mismo, no sentirse seguro o a salvo. Creo, y en esto agrego, que va a ser difícil para quienes se han cuidado harto y ya han logrado habituarse, después de casi 2 meses de confinamiento, el volver a salir, tomar un auto, o salir al transporte público y subirse a una micro atochada de gente, o a un metro. Ya el ya el contacto uno se empieza a acostumbrar. El ser humano es animal de costumbre, nos vamos a adaptar, nos guste o no nos guste, ya nos estamos adaptando, incluso usar la tecnología, como que ya los viajes van a disminuir. A mí, que me toca mucho viajar por mi trabajo, resulta que ya me puedo juntar con las 16 regiones al mismo tiempo, lo cual es maravilloso. Entonces van a haber cosas que van a cambiar. Hay un trauma psicológico indirecto que puede ser por la fatiga, por compasión o victimización secundaria, que son conceptos en psicología muy importantes, que es decir, mira, yo quise ayudar y resulta que me mandaron de vuelta a la casa, me sacaron una multa, me sacaron un parte, y yo que quise hacer algo bueno termino siendo la víctima de la situación.
que ya vea tanto, y perdón que sea así, pero le pasó a España, le pasó a Italia, y espero que no nos pase a nosotros, que ya cuando ya empecemos a ver, como todos los días nos hacen el informe de cuántos contagiados, cuántos muertos, cuántos en graves en ventilación mecánica, terminemos por pasar el tema y decir, ah, ya, pero hubieron 50 muertos nomás, no eran 1000, son 50 vidas. Eso es la fatiga de la compasión, cuando ya nos empieza a dar lo mismo, cuando ya sea tan habitual escuchar de los muertos, de los enfermos, de los salud, espero de que no ocurra en Chile, pero que nuestros sistemas de salud estén atochados, que finalmente digo, no, a mí no me va a pasar, ya filo, me tengo que enfermar, y empieza a salir, me empieza a descuidar y ponga en riesgo, y esto termina siendo un círculo vicioso que nos lleve a mayor crisis o nuevos brotes que no nos permitan ir saliendo de a poco y gradualmente. Y identificación emocional con el afectado, lo que decíamos antes, que le pase a una amiga, que se le muera a alguien importante, a alguien conocido, ya no tan directo, pero que igual me afecte, y que este síndrome sea un riesgo ocupacional para las personas que ayudan, los que trabajamos en salud, ya sea mental o física, o los profesores que trabajamos con casos a veces graves o en catástrofe, en crisis, tenemos una enfermedad adicional que se llama burnout, que es como quemarnos, yo creo que ustedes lo han escuchado probablemente en prevención de riesgo, y que son aquellos que estamos expuestos a tanta crisis, catástrofes o efectos traumáticos, de gente traumática, que empecemos a perder la sensibilidad, como una manera de autodefensa, de protección. Por último, las consecuencias, ¿dónde se pueden notar? ¿Dónde ustedes pueden ver que les está afectando psicológicamente lo que está pasando? En su capacidad del trabajo, ¿verdad? De eficiencia, de quedarse, decir, mira, antes me levantaba a las 7, pero ahora que trabajo acá me voy a levantar a las 9, me voy a levantar un poco justo, ya al final tampoco ya, en fin, lo me voy a gustar más tarde, entonces al final estoy como con un polerón y un pijama, o sea, me empiezo como a descuidar, y eso también va bajando la energía y por lo tanto el desgaste, y no me enfrento de la misma manera, con el mismo approach para poder mantener cierto nivel y no deprimirme finalmente. Ese es el incremento del propio estrés, me puedo poner más ansioso, impacto en la eficiencia en general, también en mi casa, ponerme más, no importa, al principio hay yo he escuchado mucho durante estos 2 meses, la obsesión de muchas y de muchos, pero en general las mujeres, por ordenar, por botar cosas, por aprovechar de hacer los arreglos de la casa, también para los hombres, qué sé yo, y de repente uno lo dejamos de hacer y en realidad dejamos eso que estábamos arreglando a media, ese orden del closet a media, y se empieza a generar también un desgasto en términos de la eficiencia. Eso a largo plazo, chiquillos, déjenme decirles, sí hay un efecto a nivel psicológico. ¿Y cuáles son los efectos? Ahí tenemos los emocionales. Recuerden que somos un solo cuerpo, por lo tanto hay un efecto emocional que yo lo ubico en esta zona, ¿verdad? Hay un efecto cognitivo que está puesto en esta zona, el cuerpo, que es lo físico, y también un efecto interpersonal. Los leo rápidamente, ustedes me pueden hacer preguntas si existe algún otro síntoma más, pero en lo emocional, el shock, el miedo, la irritabilidad, la culpabilidad, el enojo, el remordimiento, el duelo, la insensibilidad, la impotencia, incluso la pérdida del placer. Los efectos cognitivos, concentración, o desconcentración, el efecto en la toma de decisiones, cuando uno está en crisis, lo mejor es no tomar decisiones, faltas a la memoria, confusión, pesadillas, pérdidas de la autoestima o pérdidas del concepto de uno mismo, como no puedo hacer nada, ¿qué más voy a hacer? Me siento inútil acá, a eso se refiere con efectos cognitivos, autosuficiencia, o sea, al revés, yo lo voy a hacer todo, voy a aprovechar de arreglar todo, voy a ordenar todo, voy a salir, voy a ser una superheroína. La culpabilidad también puede ser, por lo que me puedo decir en la mente, preocupación, disociación. En lo físico, ojo ahí, agotamiento, trastornos del sueño, taquicardia o sobreexcitación, dolores musculares, sistema inmunológico también empieza a bajar por tanto tiempo de estar encerrado, y como el sistema digestivo también se puede ver afectado, mayor consumo de alcohol, de cigarrillo o drogas, llámese pastillas u otros estupefacientes, eso también es parte de los efectos. Y lo interpersonal, que me importa mucho, porque estos efectos en cualquier crisis, pero sobre todo una crisis que nos tiene que mantener más bien en cuarentena, es el aumento del conflicto o el aislamiento, alguno de ellos, la pérdida de intimidad, la falta de desempeño, el sentirse en indefensión y propio protegido,
desconfianza, el abandono, la sobreprotección, son también efectos en la relación con otros que tenemos que tener en cuenta. No sé cómo estoy del tiempo, ni siquiera tengo el reloj acá. Pero para reducir, ¿cuáles aquí son? No quiero decir tips, porque esto es más profundo que simplemente tips en los cuales ustedes pueden recurrir o estar atentos. Es que en la prevención, para que estos síntomas no se manifiesten, y estando ya 2 meses probablemente esta crisis intensa, y nos deben quedar unos meses más, es dormir lo suficiente. Tienen que ponerse horario. Aquí también ha habido un efecto de por estar conectado, es como que nos conectamos muy temprano, nos desconectamos muy tarde, luego queremos con más pantalla estar un poco relajados y nos está costando dormir. Eso es un efecto que hemos visto ya palpado en estos 2 meses. La importancia entonces de ponerse horario, de apagar la tele, de poner despertador a la mañana siguiente, aunque no tengamos una reunión temprano, mantener cierta rutina de sueño es absolutamente necesario. Ejercicio regular, ahí Gastón hizo mi confesión máxima de que yo no soy muy buena para el deporte, pero estar todo el día sentada frente a este computador me ha provocado un tremendo desgarro muscular y por una hinchazón por retención de líquido en los pies. Les digo esto porque son efectos reales, cotidianos, que me obligan a al menos hacer ejercicio 3 veces por semana, 40 minutitos, 40, media hora, pero 3 veces a la semana, súper recomendable. Si no pueden salir, pueden hacerlo mediante con el teléfono. Hoy día tenemos programas que antes no habían para poder seguir el ritmo y hacer ejercicio regularmente. Con 3 veces a la semana, media horita, chiquillos, créanme, se van a poder mover. También los típicos ejercicios, también preocupar mucho el computador, que sé yo, pararse cada 2 horas máximo cada 2 horas, pararse y dar una vuelta. Bueno, eso es, ustedes saben, muchos de los ejercicios ocupacionales en el lugar de trabajo que tenemos que ejercitar. Equilibrar el trabajo y el descanso, poner límite a las reuniones, poner límites, tener la hora de almuerzo. Acá nosotros hemos sugerido a muchas de las empresas que todavía nos consultan, yo ya no tengo la consultora, pero por supuesto sigo conectado a muchos de ellos, equilibrar eso y el descanso es muy importante. Aún cuando tengan reuniones, traten que en el trabajo, aún cuando sea remoto, haya una hora de almuerzo y se respete como tal. No por un tema legal, chiquillo, un tema de salud mental. Dieta balanceada, comer, tomar buen desayuno, tener colaciones, tener esa hora de almuerzo y comer bien, sobre todo si aprovechamos que estamos en la casa. Yo por lo menos he comido más bien que nunca en mis horarios laborales, y luego comer en la noche, tomar oncecita, qué sé yo, hacer ese espacio. Además, permite hacer ese espacio con la familia, los que estamos confinados con ella. Dar y recibir también, dar consejos, recibir, o sea, estar en un contacto social que no sea solo trabajo durante el día. Llamen en algún momento a esa mamá que a lo mejor está sola, al papá, a ese amigo que dejaron de ver, si se pueden conectar con ellos, o sea, llevar una vida social, aunque no física, pero sí social, es muy importante, muy importante. Enseñarle a los más adultos, mis papás están en otro lugar, yo tengo hermanos que están en distintas partes de Chile, y conectarse es algo muy importante para mantener la salud mental y el contacto emocional. Eso es lo mismo que dice acá en prevención, la red de apoyo, mantenerla muy... Y obviamente los recursos espirituales para quienes están en esta audiencia presente y tienen alguna religión o algún trabajo espiritual, que lo mantengan. Desde el lugar que quieran. Ha sido demostrado, y lo comentábamos ayer con los colegas en el seminario que estuvimos, la importancia que se le ha dado, sobre todo nosotros tenemos muchos migrantes, y los migrantes en general son muy conectados, son muy religiosos, son muy de ritos, muy de rituales, les ha costado mucho más separarse, eso puede ser un tema, pero es muy enriquecedor el mantener esos rituales. ¿Ah? Contención, esto es para otro, o sea, la prevención que puedo hacer yo mismo, también conocer con anticipación estos síntomas, ustedes ya los conocen, los pongo a su disposición, esta presentación es para ustedes, pero que estén conscientes de, chuta, no estoy durmiendo como antes, hoy no me estoy alimentando bien, chuta, ahora que dijo la luz que en realidad uno pasa más conectado, pareciera que solo trabaja y no hace nada más, aún estando encerrado en la casa, vean, traten de medirse un poquito cómo están en cada uno de estos síntomas que denominamos, para que en esa anticipación podamos hacer algo antes de que esto escale, en términos de salud mental y sus efectos. Reconocer lo que sí les reduce el estrés, si les reduce el estrés
jugar un juego de mesa. Yo hace años que no armaba rompecabezas, jugaba cartas, y esto me ha permitido como recuperar ciertas cosas que yo sabía que me gustaban. Ahora que Gastón me decía, bueno, ¿y cómo, en qué está y cuáles son tus hobbies? Que se iba a preguntarme un poquito de mí, era como recuperar también esas cosas que a mí, en lo personal, me relajan. Busque cada uno que aquello que baja un poquito el estrés. Explicitar con la red cercana cómo quiere ser ayudado, en el sentido de pedir ayuda, por ejemplo, para trastornos del sueño, pedir ayuda con los quehaceres incluso de la casa, que a veces nos sentimos un poquito sobrepasados, los que tenemos niños chicos, que estamos con el tema del colegio a distancia, y la guía, y el trabajo, más tener que conectarte, entonces, y más que uno no tiene ayuda, entonces puede repartirse también los quehaceres, y reorganizarse es súper importante, explicitar en qué quiero que me ayuden, porque esto no es habitual, esta no es mi rutina, no es mi rutina en que yo iba solo al supermercado, llegaba, cocinaba, atendía a los niños, atendía lo que fuese. No es lo habitual. Antes uno podía salir, contarse con los amigos, hoy día no lo podemos hacer, entonces tenemos que buscar las maneras y tenemos que explicitarla con nuestro entorno más cercano, con nuestra familia y nuestro equipo de trabajo. A eso le llamamos en psicología, sobre todo la psicología de crisis, el vaciamiento emocional. También tenemos que tener instancias donde ser escuchados. Esas instancias las mejores son estas reuniones más bien online o por teléfono, con o sin pantalla, pero tener ese momento de ser escuchado, de que termine la jornada laboral y aun cuando esté en la casa, tener ese espacio donde yo, aunque lo esté escuchando en la oficina al lado, en la pieza al lado que la pareja, por ejemplo, está trabajando, volver a preguntarle. Si tengo un hijo que está en esa situación, preguntarle cómo le fue en el colegio o cómo le fue con la guía, porque quizás no lo pudo acompañar y hacerla con él, pero sí por lo menos le puedo preguntar. Esa sensación de ser escuchado es tremendamente importante para los momentos de contención. Los niños a veces, que eso puede ser otro capítulo, si me vuelven a invitar y les interesa saber, el trato también con los niños y adolescentes en cuarentena es todo un capítulo, ¿ya? Pero esto del vaciamiento emocional y ser escuchado es importante. El espacio de contención en caso de no querer hablar también es posible que si sabes que hoy día tuve un día tremendo, no tengo muchas ganas de hablar, veamos una película, relajémonos con algo, aquí entre nos, mientras no hayan problemas, uno se puede tomar una copita de vino, pero tampoco que sea regular, porque si no pasa a ser síntoma de la crisis, del estrés o la cervecita, pero son momentos también de contención, a veces sin hablar, que son suficientes. Compartir estos síntomas psicológicos y fisiológicos con alguien que sepa de esto, o con otro adulto que entienda que esto sobrepasa lo normal, como decirle, por ejemplo, a la pareja, ¿sabes qué? Roncaste toda la noche, roncaste más de lo regular, oye, sentí que te levantaste como 3 veces al baño, o como que tomabas agua, o ¿sabes qué? En general nosotros solemos apagar la tele a las 12 de la noche, y ya te he visto 3 veces que abro un ojo como a las 3 de la mañana y todavía estáis pegados en la televisión. Son detalles, pero que nos hacen pensar en que hay un efecto psicológico en lo que está pasando. ¿Qué te está dando vuelta? ¿Por qué te está costando quedarte dormido? ¿Qué te preocupa? ¿Te preocupa tu trabajo, tu estabilidad, lo que está pasando? Hay gente que es más preocupada por la salud. ¿Te preocupa lo que le vayan a pasar a tus papás, a tus abuelos, a tus hijos, porque estás obligada a salir igual a trabajar y no te puedes cuidar suficiente? Traten de ponerle nombre a eso que está pasando. Ese solo hecho es una contención psicológica, y que les aseguro reduce también el estrés. Esto un poquito sobre lo mismo. Yo aquí, esto es lo que nosotros capacitábamos a los equipos de trabajo. Yo quiero llevar también al ámbito de la familia el sentirse como un equipo. En el antes es advertir y preparar sobre estos síntomas, y por lo tanto en la respuesta emocional, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Algunos nos puede apretar el zapato en el sueño, en otro en la ansiedad, o que nos ponemos más irritables, a otros les puede apretar en la alimentación, comer más porque nos ponemos más ansiosos, a otros porque nos deprimimos, queremos ponernos pijama y no salir en todo el día. Entonces, ojo con que tenemos que conocernos un poquito, conocer a nuestro entorno familiar, si estamos con ellos, de qué cositas podrían gatillarse a propósito, o el pucho para los que fuman, ¿verdad? Y obviamente para los que toman o utilizan remedios, fármacos, por ejemplo, para dormir y todo, también hay que estar atentos a no aumentarlos en estos momentos de crisis, si es que no sea con un profesional adecuado.
enfatizar que somos un equipo y las familias también son un equipo y que hay que reorganizarse, que ya no son las mismas tareas, que hoy día tenemos más tareas por estar todo el día en la casa y que eso es importante también distribuirlas. Nos da un sentido de rutina, nos da un sentido de compartir una responsabilidad, nos distrae también si cada uno tiene sus tareas y de vez en cuando, y también rotarlas, no que sean siempre igual, porque no siempre estamos acostumbrados o lo hacemos muy bien. Algunos cocinarán mejor, otros limpiarán mejor, pero es importante que todos hagan de todo un poco. Bueno, y eso es compartir entonces la carga emocional, que significa estar en cuarentena y estar en un proceso de crisis como el que estamos viviendo. El durante, si ya estamos dentro del confinamiento, descansar y reagruparse siempre en cuarentena, es decir, poder descansar los tiempos que yo les dije, dormir bien, tener el espacio de almuerzo, tratar de cerrar el trabajo una hora prudente y darse esos espacios, ya sea por ejercicio, por juego, por distracción, por ver la tele, por Netflix, pero sí tener esos espacios de descanso y de reorganización. Rutinas adecuadas durante toda la cuarentena, sí, mantener la rutina, sobre todo con los niños, que estuvieron 2 semanas de vacaciones y fue terrorífico si tú no les tenías también cierto nivel de rutina. Que ellos marquen la diferencia, a los adultos nos cuesta igual, créanlo, después de 2 meses a compartir si le pasó, que en esto, rutinas adecuadas, diferenciar lo que es el fin de semana de la semana. No hagan asado todos los días, porque si ese era un evento que hacían los fines de semana, déjenlo para el fin de semana para que se note que es un corte y que es algo distinto. Que la película del sábado o del domingo sigan teniéndola como la rutina de los domingos y hagan otras cosas en la semana. La rutina es muy importante para mantener este desorden, digamos, que hay de nuestra rutina habitual. Rotar los equipos para hacer descansar o darles nuevas tareas, lo que decíamos, si ven muy cargado el chancho a uno, que siempre el que cocina, antes entretenido si yo cocinaba solo el fin de semana, pues tengo que cocinar todos los días, y además todo el día. Una cosa es llegar a cocinar en la noche y tener todo listo para el otro día, otra cosa es hacer el desayuno, hacer el almuerzo, hacer la comida. No hay chef que aguante ese ritmo sin que termine odiando cocinar. Entonces yo ahí les sugiero rotar estos equipos, aunque no cocinemos tan bien, pero lograr ayudar también en esas rutinas y en la reorganización de las tareas para quienes están todo el día en la casa. Animar a los otros integrantes de este equipo o de esta familia a que hablen sobre sus experiencias y lo que les está pasando con esta crisis. Y en el después, ir obviamente, porque va a haber un después. Y va a haber un después que va a ser gradual, y tiene que ser gradual. No podemos saltar de un día para otro. Nosotros acá ya en Santiago estamos abriendo la oficina de a poco, entonces estamos cada 15 días, como para mantener el tema de la cuarentena y de asegurar que no estamos enfermos, cada 15 días están yendo uno. Cada uno tiene su sistema, yo ahí en los trabajos no me voy a meter, creo que cada uno tiene su ritmo, su cadena de producción, con toda la seguridad y las medidas sanitarias que correspondan, pero también dentro de la casa, yendo a ese espacio, sí tiene que ser gradual. O sea, yo no puedo de un día para otro volver a trabajar y dejar todo botado esa nueva rutina que ya tenía. Entonces, también ir dejándola de a poco. Chicos, vayan conversando, contener después de la responsabilidad de los altos niveles de estrés. Después de todo esto que ha pasado, hay que darse un regaloneo, va a haber que darse un tiempo de chuta, que heavy lo que nos pasó. Porque cuando uno está metido en la crisis, muy poco lo que puede evaluar. Lo puede evaluar a propósito de una noticia, del aumento de los casos, del aumento de las muertes, a propósito de que se abrió algo, que se cerró algo, o que hubo cuarentena acá, o que hubo cuarentena allá. Uno lo conversa, pero después hay que hacer una evaluación posterior. Decir, wow, qué heavy lo que nos pasó, qué nos cambió, qué va a seguir igual, qué queremos mantener, qué queremos cambiar y qué queremos anticipar. Hay que hacerlo. Y realizar esa retroalimentación. Informarse, tampoco un bombardeo de información, chiquillos. Tampoco estar todo el día pendiente, viste el último que llegó y que la medida y que funcionó, no funcionó. Ese bombardeo no nos hace bien para nuestra salud mental. Entonces, las recomendaciones que hay entre los colegas es que tengan yo le puse ahí reunión informativa porque son para equipos de trabajo, pero esta reunión familiar de contarnos, de decir, de cómo comentar cada 1 o 3 días, o sea, que no sea todo el día ni todos los días, ¿ya? Eso también.
vayan informándose y actualizándose, a no ser que ocurra algo particular, pero eso yo veo ahora que uno se pone un poquito obsesiva de todos los días ver los media hora que habla el ministro de Salud. Y eso no es tan sano para todo. Entonces, informarse cada 2, 3 días, día por medio, o los que quieren más, bueno, siempre va a depender de si tu trabajo te obliga a estar súper informado de todo lo que está pasando. Pero eso a nivel de salud mental también sobrecarga el sistema con todos los síntomas que yo les he descrito recién. Entonces, efectivamente existen los primeros auxilios psicológicos que nosotros podemos hacer como profesionales de la salud mental cuando estos síntomas también escapan al manejo que yo les acabo de dar. O sea, si a pesar de esto, de la conversa, ya voy a ponerme horario porque en realidad, tengo que tratar de mantener o tratar de continuar cierto nivel de equilibrio personal con todas estas nuevas modificaciones, pero así todo, no puedo dormir y llevo una semana, tengo que consultar, tengo que tratar de llegar, aunque sea en línea, a un psiquiatra que me dé algo para poder dormir. Tengo que poder alimentarme y obligarme a alimentarme bien, tenga o no tenga hambre, porque también eso va a mantener cierta rutina. O sea, quiero que sepan que no es menor el impacto psicológico. Yo creo que muchos no estamos muy conscientes de cómo esto nos está afectando, porque estamos funcionando, porque es un mecanismo de defensa. Funcionar, sin entender que esto sí nos está afectando. Y si nos afecta a nosotros, en cadena, sí o sí, va a afectar a tu entorno más cercano que está conviviendo contigo. Lo único que les pido es que no nos hagamos el loco con eso. Esto nos está ocurriendo y lo único que les pido es que sean conscientes de estas cositas, aunque sea muy pequeñita, les está ocurriendo para anticiparse y prevenir, que es un trabajo que ustedes hacen muy bien. Esto es un poquito lo mismo. Ya voy terminando. Ahí, Gastón, usted me hace cómo estamos en la hora. ¿En la hora? Estamos a 5 minutos, Luz. 5 minutos, Ah, ¿no? estupendo. Excelente. Yo también estoy terminando y para que tengamos un espacio ahí para conversar y que me puedan hacer preguntas. La intervención psicológica se llama de primer orden, ¿verdad? Que es algo muy acotado en el tiempo, que no tiene más de 1 o 2 sesiones, que se puede hacer por teléfono, pero la idea es que todas estas cosas que yo les expuse, también son cosas que pueden hacer entre ustedes, entre su red de apoyo, entre su familia o incluso con sus amigos o con los compañeros de trabajo en los cuales ustedes se mantengan en contacto. El tema es que no lo vivan solos porque esta crisis lo estamos viviendo todos. Entonces, así como juntos vamos a salir hacia adelante, también juntos tenemos que ir viviendo este proceso de cómo estabilizar nuestra salud mental en un momento de crisis como lo que estamos haciendo. Esto un poco viene a concluir lo que les he conversado este rato, que tiene que ver con observar y evaluar este nivel de sensibilidad y peligrosidad que para cada uno tiene este momento de crisis, por todas las condiciones que mencionamos al principio, el significado personal, que es en base a mi personalidad, en base a mi estabilidad emocional, en base a mi experiencia anterior, en base a lo que me está pasando a mí en el presente, dado mi situación vital, laboral, familiar, por supuesto, y cómo yo veo el futuro a partir de esa misma experiencia. No hay nadie que se repita, son todos únicos e irrepetibles y cada uno les afecta de manera distinta. Hacer con las personas que están mejor, en este caso ilesas, cuando hay crisis de otra naturaleza, que habla de los terremotos, de los incendios, de los aluviones, desde ahí estamos los psicólogos reformulando cómo enfrentar esta crisis distinta sanitaria para poder ayudar a otros más afectados que nosotros. Bueno, quienes estamos en equipos de salud, ya sea mental o públicos o lo que sea, ayudamos a los que están afectados a poder contactar estas redes sociales. Por eso yo agradecí muchísimo la invitación de Gastón y veo a Joana por ahí, porque esta es una manera también de contribuir, porque una de las cosas que nos ayudan a todos a salir adelante de lo que nos afecta en la salud mental es poder ayudar a otros, poder darle lo que uno necesita, y en esto de que no nos podemos reunir, no nos podemos ver presencialmente, creo que esta es una tremenda instancia como para hacer conciencia también de que esta crisis sanitaria no se transforme en una crisis de salud mental, ¿no? Voy a proporcionar entonces esta escucha empática, que acá es
¿Cuál es la primera auxilio psicológico? Realizar el contacto, analizar las dimensiones que nosotros ya vimos, presente, pasado y ya lo analizamos acá, buscar posibles soluciones. También yo les di dónde podríamos encontrar las distintas soluciones, dependiendo del cuadrito que nos remilla. Si mi efecto psicológico es emocional, buscar los espacios donde contener emocionalmente o vaciar emocionalmente lo que me está pasando. Si mi espacio de síntoma es más bien conductual, tratar ahí de tener mis rutinas y que mis soluciones vayan por el lado conductual, de ordenarme más, de tener ciertos límites, tener ciertos horarios. Cada uno funciona desde distinto lugar. Si el mío es más mental, o sea, es que no duermo, es que estoy todo el día pensando, qué sé yo, bla, 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 tengo que ocuparme de ciertas cosas, tengo que buscar información, porque eso me va a ayudar a mí, que lo veo desde lo mental, a ordenarme, a tranquilizarme. Y si es lo interpersonal, por supuesto, recurrir a mi red de apoyo y tratar de que esto no afecte, que eso también lo hemos visto como terapeuta de pareja, les puedo decir que y lo conversábamos ayer con los colegas, para algunos ha sido una oportunidad de reencuentro de la pareja, pero para otros que no estaban acostumbrados, que pudiesen estar viviendo un momento de conflicto de pareja, también puede ser un minuto que gatille la crisis final o una crisis que después requiera de una intervención mayor. Entonces, también en lo interpersonal, notémonos si estamos más agresivos, más irritables, más callados, si nos estamos aislando en vez de conversar con el otro, si en realidad sentimos que contamos con el otro, no, si estamos escuchando al otro o nos está escuchando. No descuiden el tema relacional simplemente porque lo están viviendo de modo individual. Iniciar entonces, cuando yo encuentro estas posibles soluciones, ponerlas en práctica con cosas concretas como las que hemos dado acá, y luego estar siempre verificando. Eso es lo que haría un psicólogo de intervención en crisis si los tuviera a cada uno. En concreto, y esto es muy cortito y muy fácil, pregunte siempre lo que el otro necesita, si lo estoy viendo ya sea porque no durmió, porque lo encontré que estaba más irritable, porque no hizo algo de lo habitual, porque lo que sea, no vaya directo y acuse, no vaya y dice, oye, no estás durmiendo nada, como afirmar, no, pregunte, es que no te he visto dormir, necesitas algo, estás ahí preocupado por algo, o sea, cuando uno quiere contener emocionalmente, la pregunta es lo que hace que me conecte con el otro, no la afirmación, porque muchas veces esa afirmación es sentida por el otro como acusación, como defenderse, como algo agresivo, como un ataque. Entonces, ojo ahí que una buena manera siempre desde la pregunta. Luego escuchar, y no interrumpir y entre medio, no, escuchar realmente. Luego contener, decir, mira, que heavy, no sabía lo que te estaba pasando, no sabía que te sentías X, no sabía que te tenía tan preocupado lo de la salud. Mira, yo que te obligué a quedarte aquí para que no vieras a tu mamá, porque tu mamá no puede, porque es viejita, porque está sola, y sé que es importante para ti. Vamos en la semana, dejémosla afuera, aunque le hagas así de afuera, pero que te vea. O sea, en pequeños gestos, de verdad, podemos salir de un estado de preocupación, de alerta o de estrés, que si no lo conversamos con un otro, no sabíamos que podíamos resolver con cosas igualmente simples y que no nos pongan en riesgo, en este caso de la salud. Y no recurrir, me encanta esta parte de las frases clichés o bonitas, ¿verdad? Lo que no se debe decir en intervención en crisis, cuando hay temas de salud, que la mayoría comprendo, no, sí, yo te entiendo. No, no te entiendo, porque si todavía no te he escuchado, no te he preguntado, no me he sentado a saber qué es lo que realmente tengo, no te puedo comprender. Entonces, si van a decir te comprendo, díganlo después de que han escuchado y de que se han sentado a entender lo que le pasa realmente al otro. No se sienta tan mal, dice, los afectados tienen el derecho, ¿saben qué? Tenemos el derecho a sentirnos todos mal. Tenemos derecho a que hayan días en que estemos, aunque estemos encerrados en nuestras casas, supuestamente haciendo nada, estar cansados también de esta situación, de sentirnos vulnerables, de sentirnos angustiados, de sentirnos con miedo, de sentirnos con incertidumbre. Entonces, no recurramos a las palabras cliché de, mamita, ya va a pasar, si ya nos vamos a poder ver, tú tranquila, si ha pasado un mes y medio y de verdad no te he podido ver, y de verdad esto no ha pasado, pero tampoco, con esto tampoco quiero que lleguemos a la exageración y que no podamos contener, la idea es poder contener. Pongo siempre el ejemplo de la mamita, o el papito, o el hijo que está al otro lado, o etcétera. Usted es fuerte, usted superará esto. La verdad es que muchos de los afectados no somos ni tan fuertes, ni dudamos,
y tenemos miedo y hemos tenido pérdidas o de trabajo o de personas o de espacios o de libertad o de intimidad. Todos hemos perdido algo en esto y espero que todos ganemos algo también con esto. Ese es como también el mensaje, ¿verdad? No, pero no se ponga a llorar, si no es para tanto, si usted está bien ahí, tiene su casita, no le falta nada, no llore. Fíjate que yo veo las noticias y me dan ganas de llorar. Y dan ganas de llorar, está bien, no pasa nada. Igual libera cierto nivel de tensión, libera cierto nivel de neurotransmisores que son importantes de liberar también en el llorar. Uno lo harán de otra manera, pero no coartemos a veces, sobre todo también en nuestros niños y adolescentes, especialmente en nuestros niños, el que se puedan ver más afectados de lo que uno cree y se puedan poner más llorones, no porque lloren porque hay coronavirus. Y hoy día me contaba una amiga que además es colega, psicóloga, a propósito de los niños, de que uno de sus niños estaba muy llorón, muy llorón, muy llorón, y obviamente, y llorón y agresivo, porque los niños en general el llanto lo muestran con pelear mucho con el hermano, qué sé yo, y en una de sus sesiones de psicología, me permitió poder contárselo, le decía, pero ¿por qué lloras tanto? ¿Qué te duele? ¿Qué te da tanta pena? Un niñito de 5 años, 5 o 6 años. Y él le decía, es que no quiero que mi mamá y mi papá se mueran de coronavirus. Recuerden que los niños, la percepción, aunque nosotros seamos jóvenes y nos veamos jóvenes, para ellos los papás son viejos, son los últimos, sobre todo si tú eres los papás y, por ejemplo, no tienen abuelos. Entonces sienten que los más viejos, y cuando escuchan en la tele que los más viejos se están muriendo, es la sensación real para ellos de que sus papás se van a morir, que si salen a la calle, mamá, por favor, no vayas a dejar la basura afuera, que te vas a morir, ellos de verdad están sintiendo ese nivel de angustia. Entonces, no coartar cuando esa emoción, porque es mejor es que salga y te expliquen por qué están llorando para uno recién ahí, más que decirle no llores, explicarle que la probabilidad de muerte, no, porque se están cuidando, por eso usan las mascarillas, vamos a lavarnos junto a las manos, o sea, tenemos otra manera de contener. ¿Qué es la voluntad de Dios? Cuando sobre todo son personas que uno no conoce, no podemos hacer alusión a quizás significados religiosos, espirituales que el otro no comparte con uno, así que cada uno reserve y si conoce la espiritualidad del otro, la respete, la haga saber, pero no el otro puede sentir que uno se lo impone. Pudo ser peor, al menos tiene todavía, por lo menos estás vivo, por lo menos tú estás bien, por lo menos eres joven, o sea, un montón de clichés que en momentos de crisis uno suele hacer con la mejor de las voluntades y la intención de mantener, contener, pero que no siempre son bien recibidas. Aquí lo mejor siempre es preguntar, escuchar, contener con empatía y luego actuar y dejar que cada uno también busque su propio camino de resolución y afrontamiento de momentos de crisis. Lo que sí, y esa es mi invitación, ahora que ya estoy terminando, es muy importante encontrar en todo esto que está pasando, sobre todo pensando que es a nivel mundial, el que le encontremos un sentido, el sentido del aprendizaje, el sentido del crecimiento, el sentido de la humildad, el sentido del recogimiento y la reflexión. Y esto más allá de lo espiritual o lo religioso, sino que desde lo humano. Creo que sobre todo Chile, sobre todo nosotros, veníamos de un camino de bastante resentimiento, de bastante eh, rabia, que con justa razón, por cierto, muchas de ellas, pero el poder contenerla, decir, bueno, ¿qué de esto vamos a cambiar para ser mejores personas, mejores familias y, por qué no decirlo, una mejor sociedad? Muchas gracias por su atención. No, es como raro estar hablando como un loro, pero con esto abro la palabra y las preguntas. Muy bien, Luz, muchas gracias. Ha sido muy claro, muy entretenido y muy aportante tu presentación. Yo quisiera dejar abierto para algunas consultas de parte de nuestros amigos asistentes que se han conectado el día de hoy. Aquí me soplan de todos lados. Pero... Luz. Sí. Hola Luz, Franco Castillo. Hola Franco. De la empresa Mopac. Mira, quisiera hacerte una consulta. ¿Qué pasa
en un equipo de trabajo que lamentablemente no puede realizar un teletrabajo y tiene que estar sí o sí en el punto de trabajo, ¿qué mensaje o cómo debiese abordar este tema el líder? ¿Ya? Porque siempre tenemos un líder, ¿no es cierto?, que no es una persona cualquiera, es un líder porque tiene ese perfil, ¿no es cierto?, de líder, pero ¿cómo lo aborda? ¿Cómo lo aborda para que ya los factores de riesgo que tiene presente en el trabajo no impacte tanto este factor adicional que estamos agregando, que es esta pandemia, ¿no es cierto? Entonces, más que nada, esa es mi consulta, ¿cómo lo puede cómo puede guiar, ¿no es cierto?, esta situación este líder? Muy buena pregunta, Franco, ¿ah? Muy buena pregunta. Yo creo que lo primero que hay que dar tranquilidad es explicar muy bien porque todos los trabajadores somos adultos, responsables y entendemos cuando a veces, en este caso en particular, no podemos quedarnos en nuestras casas y resguardarnos y por lo tanto relajarnos. Entonces, primero que ese líder tenga la comprensión de que eso es así, de no negar eso, de no negar y el reconocer con gratitud el hecho de que aun cuando es un deber, porque es tu trabajo, porque no lo quieres perder, porque lo podríais tomar muy fríamente, oiga, para eso le pago y usted tiene que venir acá y esta función, un líder lo podría tomar de esa naturaleza, pero un verdadero líder es un jefe. Un líder contiene eso, dice, al equipo primero tiene que darle esa motivación de aliento, de agradecer profundamente que a pesar de todo, las personas estén contenidas ahí. Luego viene algo muy duro en el sentido de que tiene que ser muy claro que tienen que tener las medidas de sanidad. Ustedes tienen que sentirse seguros de que si bien ya están haciendo un sacrificio, la gratitud y reconocimiento de que ustedes estén ahí, porque no lo pueden hacer desde lejos sus trabajos y porque probablemente tienen un rol muy importante también para la sociedad, los trabajos que hacen, puedan tener las medidas sanitarias muy resguardadas. Y lo que nosotros hemos visto, y obviamente vamos aprendiendo todos en el camino, es la capacidad de tener, y yo creo, perdón, estoy yendo un poquito atrás, porque esta lámina, que es el reducir el estrés, muy importante para un líder. Aquí está, yo lo modifiqué un poquito para poder darles el consejo que les sirviera tanto al equipo de trabajo como al equipo, para la familia, ¿te fijas? Más entendiendo que la mayoría estamos en cuarentenados, pero justamente esta lámina es lo que hace resguardar, es decir, estar muy atento que cualquiera de ustedes, por ejemplo, dar el espacio, que ese líder pueda contener a cualquiera que pueda estar pasando por una situación compleja, como por ejemplo, ¿sabes qué? Yo no puedo, me tengo que ir o sea, ser más flexible. Y con esto yo me imagino que los equipos de trabajo, lo que uno esperaría es que son equipos de confianza, donde ese líder confía en sus trabajadores, que si ese trabajador está complicado porque, por ejemplo, tiene a su señora embarazada o por ejemplo, vive con sus padres adultos mayores, son concesiones y flexibilidades que nosotros hemos conversado en los protocolos de cuidados en temas de coronavirus. Aun cuando yo no sea un elemento necesariamente vulnerable, pero puedo estar rodeado de eso, la comprensión ante eso es muy importante. Por un lado, la gratitud de estar ahí y motivar a que ustedes están en una misión importante y por eso tienen que ir a trabajar. Lo segundo, las condiciones sanitarias aseguradas y ustedes sentirse confiados de que cuentan con todos los elementos para eso. Lo tercero, la flexibilidad para cada caso en particular. Hay algunos que no les afectarán más, pero hay otros que sí, dado el entorno, y tener esos espacios de contención y de escucha. Y un cuarto que tiene que ver con todo el equipo, que es el vaciamiento emocional que yo les ponía ahí. Hay dos estrategias muy importantes para los equipos. Uno, la descontaminación temática, es decir, que tengan sus espacios de almuerzo, de espacios de descanso durante la jornada, que me imagino por sus trabajos ustedes lo tienen más que claro, pero respetar más que nunca esos espacios de descontaminación temática, es decir, no estar trabajando todo el rato y no estar hablando del tema, sino que despejarse, y el vaciamiento emocional que tiene que ver con conversar también del tema por lo menos una vez a la semana, o cada 2, 3 días, por lo menos de los 5 días que trabajen, si trabajan 6, entre 2 veces por lo menos, hablar del tema, cómo están sus familias, si necesitan algo, si hay algún enfermo alrededor, no solamente por un protocolo de salud sanitaria, ¿te fijas?, sino por un tema de realmente contención y querer saber cómo está el otro y su familia.
Esos son mis 4 consejos de protocolo. ¿Hay alguna otra consulta? Estamos casi en la hora. Adelante. Por ahí escucho un señor a luz. ¿Quién soporta mejor a nivel nacional todo este estrés que se está produciendo? Los que de alguna manera siguen trabajando y llegan a la casa y los niños obviamente están en la casa porque no tienen colegio, o los que definitivamente están en una cuarentena total, aislados en la casa, pero toda la familia. Qué buena pregunta y qué ganas de que mi respuesta fuera igual de buena. Pero es tremendamente subjetivo. Y esa es una pregunta que a una psicóloga es más difícil contestar, pero tiene que ver, y vuelvo atrás un poquito, porque tiene que ver mucho con las características de cómo estás viviendo la crisis. Y yo creo que esto es importante, porque tienes que evaluar todos los factores. Primero, ¿desde cuándo tú tienes una cuarentena? Porque sí, puede ser que la primera semana de cuarentena total o incluso los 15 días reglamentarios esté todo perfecto y vuelvas a tu trabajo, no pasa nada, ¿verdad? Pero si eso también se extiende en el tiempo, créanme, los efectos también psicológicos en salud mental, porque ese es mi ámbito de acción, lo va a soportar menos si también se extiende en el tiempo, porque uno suele pensar que la crisis va a durar lo que va a durar. Y en general, nuestra capacidad mental dura una semana, yo me adapto, tengo una segunda semana, por eso las semanas de vacaciones son 3 semanas, por un tema psicológico. Ya cuando traspaso eso, me empiezo a incomodar un poco de, esta va a ser mi nueva realidad de verdad, voy a tener que estar encerrado 2 meses más, y ya no empieza a ser tan... Por eso, las críticas que se hacen con respecto a si la cuarentena debe ser gradual, o permanente, o total, o segmentada, va a ser una discusión eterna, porque en realidad cada uno lo vive distinto. Eso con respecto al límite de tiempo. Lo otro que uno evalúa es, insisto, la vivencia y la significación personal. Porque si yo, por ejemplo, soy una mujer maltratada, o soy un hombre que está a punto de separarse, o que está en un conflicto con la pareja, y tengo que ir a encerrarme, créeme que lo voy a contener harto peor que si tengo que ir a mi trabajo feliz, como siempre, y solo volver a hacer lo justo y necesario y acostarme. Entonces la vivencia subjetiva también es distinta, depende de la población. No es lo mismo un enfermo crónico que un adulto mayor, y con un adulto mayor, que una persona joven que vive solo. Entonces, también en el entorno, el contexto, no es lo mismo alguien que pueda estar peligrando su negocio, porque es una pyme o porque es un emprendedor, versus alguien que es dependiente, versus alguien que porque puede ser dependiente, pero estar acogiéndose a la ley de suspensión o a la ley de rebaja de sueldo o de jornada, ¿te fijas? Entonces, no se puede simplemente medir es multifactorial y no se puede medir solo por el contexto de cuarentena total versus cuarentena voluntaria o progresiva, o que no me toca por lo que tenga que tocarme. Por eso es tan importante, sobre todo equipos de trabajo que tengan muy claro cuál es el contexto en el que se mueven, para que esos líderes, tal como lo comentaba Franco, estén atentos a estas condiciones que son distintas para cada persona, pero también para cada grupo de personas, en términos de vulnerabilidad, y en cada grupo dependiendo del rubro de sus trabajos. Entonces, en ese sentido, la respuesta va por ahí, donde uno analice, haga esta epicrisis que decimos los psicólogos, ¿verdad? Que es cómo me toca a mí, cómo le toca a mi entorno, que es mi familia, cómo le toca a mi trabajo, y ahí como líder estar atento a eso, y bueno, y habrán otros que se tendrán que preocupar también de la visión más global, más social, y bueno, y ese es el desafío que tiene el gobierno, que hay lo mismo en el sentido del que le toca, por las políticas públicas y las medidas, y por eso creo que los comités asesores, donde es más transversal la conversación sobre estos temas, es mucho más sano para una sociedad, para enfrentar este tipo de cosas. Muy bien, yo creo que hemos hecho unas buenas consultas, hemos tenido un diálogo, podríamos seguir largo rato. Ha sido muy agradable. Primero, darte las gracias, Luz, nuevamente, por tu buena disposición y buena voluntad para poder trabajar en este tema,
Creemos que con esto aportamos un granito de arena. Esta contingencia sanitaria es un tema de todos, sin lugar a dudas. Es una responsabilidad de todos, sin excepción. Y en estas características, en los ambientes que nos movemos, ya sea en el trabajo, ya sea en el hogar y ya sea también en la calle, tenemos responsabilidades que cumplir. Seamos vehículos de cambio, seamos vehículos a través de todas estas entregas de poder llegar al resto de las personas para poder hacer que todos nos vayamos uniendo paulatinamente. Esta contingencia la controlamos única y exclusivamente nosotros. Te queremos dar las gracias. Te queremos. ¿Perdón? ¿Alguien quiere intervenir antes de cerrar? Ya está. Si no es así, te damos nuevamente las gracias y yo también agradezco enormemente a las personas que se han conectado con nosotros. Señalarles de que así como Luz estuvo con nosotros hoy día, el próximo jueves vamos a tener un contacto con Portugal. Tenemos un especialista en crisis que nos va a hablar sobre otros ambientes, comportamiento un poquito más técnico, pero vamos a estar tratando la crisis bajo una característica más práctica. Muchas gracias por todo, estamos muy agradecidos y muy contentos de este tema. No sé si te quieres despedir. Bueno, muchas gracias. Nada, yo solamente agradecer el honor de haber estado participando. Vi que se unió más de 75 personas, así que para mí un agrado haber llegado a tanta gente con algo tan importante. Espero que haya sido un aporte, como dices tú, un granito de arena en este afrontamiento de una crisis sanitaria sin precedentes para nosotros, para esta generación, para todas las generaciones que convivimos hoy día en nuestro Chile. Ojalá que se cuiden mucho, que sean muy responsables con sus familias, también con sus trabajos, y espero verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti, Gastón, de verdad, por la confianza y el honor de estar invitada a esta charla. Muchas gracias a todos, cuídense. Lo necesitamos a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.